El mensaje de esta tarde es una reflexión. Es una reflexión y quiero que, por supuesto, prestemos todos atención. Tengo 5 puntos a tratar. Le he llamado al mensaje Santo y Diablo. Precisamente, Santo y Diablo. Y es una reflexión importante en realidad. Y bueno, leemos la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire usted, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, Macarios es la palabra en el original griego, Macarios, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Mesías, el Cristo. Señor, yo te pido que bendigas este mensaje en nuestros corazones. Y de una manera especial yo te ruego que permitas que prestemos toda la atención debida a las palabras que tú quieres hablarnos en este momento. Te ruego que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu santa y bendita palabra. Muévenos a la obediencia, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Santo y diablo. El apóstol Pedro es un personaje excepcional. Cuando yo pienso en Pedro, yo lo recuerdo en 2 etapas, bien marcadas, por cierto. La primera etapa lo recuerdo como un hombre impulsivo, agresivo, líder, siervo, pero como una persona muy emocional. En la segunda etapa, aprecio la vida de Pedro como un hombre transformado por el Espíritu de Dios, renovado, empoderado por el Espíritu Santo, líder de la iglesia en Jerusalén después de la partida de Jesucristo, y también como el autor de 2 de las epístolas. Quiero hablar en el primer punto de esta tarde acerca de la confesión de Pedro. Jesús los llevó a Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos es diferente de Cesarea Marítima, son 2 lugares diferentes. Gracias al Señor, por la gracia de Dios, hemos estado en los 2 lugares, los grupos que hemos viajado allá a Israel, tanto Cesarea Marítima como también en Cesarea de Filipos, donde tenemos esta gran confesión de Pedro. El Señor estaba preparando prácticamente a sus discípulos con una pregunta que es bien importante: ¿qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente que soy yo? Y bueno, la respuesta de ellos fue: bueno, algunos piensan que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, mucha gente piensa que tú eres un profeta igual que todos los anteriores. Pero ahora viene la pregunta, la clave, viene el corazón de core, ¿verdad? El fundamento, la razón por la cual hemos llegado a este lugar. Ahora, ¿qué dice la gente? Y a mí me encanta esto, porque fíjese que Jesús no le dijo a los discípulos: no, vayan y convenzan a la gente, por favor, que yo no soy ninguno de los profetas. No, o sea, ¿qué dice la gente? La gente siempre va a hablar, usted sabe, ¿verdad? Cosas. Pero ahora aquí viene la situación. Eso es lo que dice la gente. Ahora ustedes, la iglesia, ustedes mis discípulos, ustedes los que están conmigo, ustedes los que caminan conmigo, ustedes los que han visto los milagros, los que han visto mis maravillas, los que han visto mis enseñanzas, ustedes, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y entonces surge esa
confesión eterna del apóstol Pedro. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de esa confesión eterna del apóstol Pedro, Jesús lo exalta, Jesús lo alaba. Le dice: Pedro, esto que tú acabas de decir no lo has dicho porque eres más inteligente que todos los demás, lo has dicho porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y no solamente eso, sino le dice: y sabes qué, Pedro, por esa declaración que tú acabas de hacer, yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra también será desatado en el cielo. Porque esto es una revelación divina. Mire qué lindo. Yo me imagino, ¿verdad?, conociendo a mi querido Pedrito, ese hombre líder, ese influenciador, que en el momento que Jesús le dijo: tú eres bienaventurado, ha de haber vuelto a ver a todos sus discípulos, ¿verdad? Y dije: hey, soy yo, ¿verdad? El bienaventurado, ese soy yo. Todos se quedaron callados, pero yo hablé. Mira lo que yo acabo de decir. Él es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Y qué bonito, qué lindo. Esas expresiones de Pedro. Y dos cosas. Primero, tú eres el Mesías tan esperado. Tú eres el Mesías de allá desde el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te daré en la cabeza, tú le das en el calcañar. Ese Mesías, ese Redentor que Dios ofreció desde el principio de la creación, tú eres. Ese que mencionaron todos los profetas, todo eso que hemos venido esperando por generaciones y generaciones. Tú eres el Hijo de Dios, eres tú. Bienaventurado, Pedro, bienaventurado. No sabemos cuánto tiempo hay entre el versículo 20 y el versículo 21. Entonces mandó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. Pero en el versículo siguiente, Jesús comenzó a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Aquí vamos al segundo punto. El primero es la confesión de Pedro. El segundo es la decepción de Pedro. Entonces Jesús comenzó a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto. Pero ahí no termina la cosa. Ahora, yo me imagino que en el momento que Jesús está haciendo esta declaración, los apóstoles, los discípulos están con la boca abierta, como diciendo: ay, no, ¿cómo es posible? Pero si hemos estado tanto tiempo contigo, hemos visto tus milagros, ya te queremos, convivimos juntos, hemos caminado largos y largos kilómetros desde el norte hacia el sur, hemos ido desde Judea hasta el mar de Galilea. ¿Cómo es eso? Sí, pero es necesario. Le era necesario ir a Jerusalén. Le era necesario padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas. Y voy a morir, señores. Pero eso sí, voy a resucitar al tercer día. El versículo 22 tenemos la decepción. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Santo y diablo. En un versículo es bienaventurado y en otro versículo es Satanás. Por eso quiero reflexionar acerca de estas dos cosas, que las tenemos en la misma página prácticamente de la Biblia. Tomándolo aparte, imagínate, Jesús está hablando con los discípulos: es necesario que yo vaya, que padezca, que muera, que resucite. Pero ahora viene Pedro, se levanta de entre el grupo, agarra a Jesús y le dice: Jesús, ¿puedo hablar contigo, por favor? Y le dice: está bien, tomándolo aparte, y comenzó a reconvenirle.
Esa palabra reconvenirle, en la Nueva Traducción Viviente, si podemos mostrarme el 16:22 en la Nueva Traducción Viviente, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó. Note usted, la palabra en el original es a reprenderlo. La idea es esta: Señor, no hables de esa manera, no digas eso. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo es eso que vas a ir a Jerusalén a morir? Tú no puedes hacer eso. Es una reprensión. En la 60 dice a reconvenirle, pero en realidad es una reprensión la que tenemos acá. El mismo versículo acá de reprender a Pedro es la misma palabra, es la misma palabra que se utiliza allá en el capítulo 4 cuando Jesús va al desierto y reprende a Satanás, el diablo. Ahora tenemos a Pedro queriendo reprender a Jesús. No diga semejantes cosas. Y mire usted, ese bien salvadoreña esa expresión, o bien latina: Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Versículo 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Mire, y eso es exactamente lo que significa. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Ahora, hay otro pasaje en Marcos, si mal no recuerdo, donde dice la escritura que Jesús trajo de regreso a Pedro al grupo. Y estas palabras: apártate de mí, Satanás, se las dijo delante de los discípulos. No vayas a Jerusalén, no mueras, ten compasión de ti mismo, no vayas a la cruz. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces, mi reflexión es: ¿cómo es posible que en un versículo sos bienaventurado y lo que me acabas de decir te lo reveló mi Padre, y unos versículos más adelante: apártate de mí, diablo? Eso me lleva a un tercer punto. ¿Cuándo es que actuamos como Satanás? ¿Cuándo es que nosotros actuamos como diablos? Jesús le dijo: me eres tropiezo. Y le da la razón, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo que implica, hermanos, o hacemos las cosas como dice Dios, o hacemos las cosas como decimos nosotros. O seguimos los mandamientos de Dios, o seguimos nuestros propios criterios. O nos sometemos a la palabra de Dios, o le hacemos caso a los consejos de nuestra carne. Hay algo que es la voluntad de Dios. Y mira, por experiencia te digo, siempre seguir la voluntad de Dios siempre es más complicado, siempre es más difícil, siempre cuesta más, siempre es más sacrificado. Pero eso es lo que la palabra dice. Ahora Jesús le está diciendo: hey Pedro, mira, apártate de mí, Satanás. ¿Cuándo es que nosotros actuamos siendo cristianos como diablos, hermano? Cuando queremos, mira, cuando ponemos la mirada en las cosas de aquí abajo y no en las cosas de arriba. Y esto es una situación complicadísima para nosotros los cristianos, porque la mayoría de cristianos que yo conozco vivimos como si vamos a ser eternos en esta tierra. Entonces, si así vivimos, ¿en dónde está nuestra mirada? ¿En las cosas de aquí o en las cosas de allá? Lo que Pedro le estaba pidiendo a Jesús era algo necesario, era algo que tenía que suceder. Jesús tenía que ir a Jerusalén, Jesús tenía que ir a la cruz. Pero Pedro puso la mirada en las cosas de los hombres. Cuando le llevas la contraria al Señor, cuando tú quieres que las cosas sean como tú dices y no como Dios lo ha escrito aquí en su palabra. Nunca nos vamos a equivocar cuando hacemos lo que Dios dice en la Biblia, nunca. Pero llevamos un buen chance de equivocarnos cuando dejamos que la carne se posesione de nosotros. Eso me lleva a un cuarto punto: las intenciones de Pedro. Santo y diablo al mismo tiempo.
santo y diablo. Yo me he preguntado, y todo este tiempo que he estado preparando este mensaje y dándole vueltas en mi cabeza y reflexionando acerca de esto, yo digo, bueno, veamos, salgámonos de la escena, veamos desde afuera, metámonos en la escena. O sea, yo no creo en realidad que las palabras de Pedro eran producto de una mala intención. Fíjate que yo no sé si usted igual que yo percibo las palabras de Pedro como una muestra de afecto. Yo percibo las palabras de Pedro como una muestra de cariño. No, Señor, nosotros te amamos, nosotros te queremos mucho. No es posible que tú tengas que ir a Jerusalén. ¿Cómo se te ocurre que vas a ir para que te maten, Señor? No, eso no va a suceder. Y le reprendió. Pero es que, mi querido y amado hermano, Dios no nos ha llamado a simple y sencillamente tener buenas intenciones, si aún esas buenas intenciones van en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor lo reprendió. Y es una cosa interesante notar esto, porque fíjate, mira, santo o diablo. En el primer pasaje Jesús hizo una pregunta, lo que implica que se estaba esperando una respuesta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ahora, ¿qué piensan ustedes? Contéstenme. Pero en este caso Jesús no estaba preguntando nada. Pero hay personas que aunque usted no les pregunte nada, ellos siempre están dispuestos para dar su opinión. Y no solamente eso, sino como ya le había dicho que era bienaventurado, ya se había ido a comprar un llavero, porque le digo, a ti te daré la llave. Ya el hombre pensaba que era el líder de todo el mundo, ¿verdad? Y ahora ya somos cheros, pues somos cuates. Ven, mira, Señor, ven para acá, permíteme un segundito. Te quiero aconsejar. Te quiero aconsejar, Jesús. No vayas a la cruz, hombre. ¿Para qué vas a ir a morir, pues? Sí, imagínate el plan de Dios de todas las edades, el plan universal de la salvación. Ahora resulta que un hombre que es bienaventurado en un versículo se está comportando como diablo en el otro. Y mira, Jesús es así. Jesús no le dijo, ay, Pedro, gracias. ¿Sabe qué? Déjame pensarlo, te aviso mañana. No, Jesús no le dijo, aprecio tus buenas intenciones. Tampoco dijo eso. ¿Sabe qué le dijo? Diablo, Satanás. Yo me imagino el gran susto que se habrá pegado Pedro cuando escuchó esas palabras de su maestro. Una reprensión mucho más fuerte todavía. Y como le repito, el Evangelio de Marcos dice que Jesús lo trajo de regreso donde estaban los discípulos, y ahí les dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Yo estoy aquí con un propósito. Yo estoy aquí en este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Desde antes de la fundación del mundo, mi Padre me designó para venir a esta misión. Ahora tú te quieres oponer a esta misión. No importa qué tan buenas sean tus intenciones. Ahora, este pasaje, amados míos, y este es el corazón del mensaje, es una advertencia. Es una advertencia de cómo nosotros los cristianos, que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra alma, en nuestra vida, y de un momento a otro actuamos como si tenemos al diablo adentro, hermanos. ¿Cómo? Por eso yo le llamé el mensaje santo y diablo. ¿Cómo es posible que podemos estar en una iglesia levantando las manos, adorando a Dios, y salimos del culto y en el parqueo le mencionamos la mamá a otra persona? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que podemos venir a la casa del Señor y mostrar nuestra hermandad, pero salimos de aquí y vivimos y hacemos cosas como si no conociéramos a Dios? Como que los mandatos del Señor nos pasan por arriba de la cabeza. Como que ya lo nuestro ya no es una relación con Dios, es una religión. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a escuchar cosas que no las vivimos.
¿Cómo es posible? Ahora, repito, es una advertencia. Es una tendencia de querer hacer las cosas bien y de repente se te mete el diablo. Y entonces comienzo a echar un vistazo desde el principio hasta nuestros días. Y me doy cuenta que le pasó a Noé, que le pasó a Abraham, que le pasó al rey Saúl, le pasó al dulce cantor de Israel, al hombre conforme al corazón de Dios, le pasó a Salomón, a Elías, a Jonás. Hermanos, le pasó a Judas, le pasó a Ananías y Zafira, ¿se acuerda? Le pasó a Pablo, le pasó a Pedro y también nos pasa a nosotros. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer las cosas bien y de repente se nos mete el diablo y terminamos haciendo cosas de las cuales nos avergonzamos después. ¿De dónde? ¿Por qué? Porque si tenemos a Dios, entonces es una advertencia, hermano, para cada uno de nosotros. Porque mira, lastimosamente, metiéndonos en el personaje de Pedro, tal vez el error, repito, por eso dije es una reflexión, el error de Pedro fue en haber abierto la boca. ¿Sabes por qué? Porque pensamientos malos los tenemos todos. ¿Qué tal si Pedro en su mente hubiera dicho, cuando Jesús dice, miren señores, ¿saben qué? Tengo que ir a Jerusalén, tengo que sufrir mucho de los ancianos, sufrir mucho de los escribas, de los fariseos, de los principales sacerdotes, tengo que ir a la cruz, tengo que morir, al tercer día voy a resucitar. Y a la mente de Pedro pudo haber venido decir, híjole, hermano, yo creo que el Señor no debería de ir a la cruz. Y pensarlo nada más, ¿verdad? Y después de eso, ¿me entiendes? Te pegas un golpe en la que no puede ser que son las cosas que estoy pensando. No tengo que estar pensando eso no está bien. Si ya nos dijo el Señor que a eso vino. Yo lo amo, yo lo quiero. Yo siento mucho por Él, tengo gran afecto. Pero ese es el plan redentor, ese es el plan divino, ese es el plan de Dios. Pero claro, Pedro, como era impulsivo, y las personas impulsivas, hermanos, cometemos mucho más errores que el resto de la gente. Me explico, porque usted no sabe si a alguno de los otros discípulos también se le ocurrió lo mismo. Pero ¿sabe qué? Se quedaron callados. Y casi siempre los impulsivos, es que yo así soy. Es que yo siempre digo la verdad. Es que yo siempre digo lo que pienso. Yo no ando guardando cosas. Pero la regaste, mi chavo. Es la gran desilusión. Cuando estaban en Cesarea de Filipos, cuando terminó el culto allá, de la gran declaración que vino del Padre, te abrazaron todos los discípulos, hermano. ¿Qué le dijeron todos a Pedro? Cuando yo sea grande quiero ser como tú, Pedrito. Bienaventurado. Las llaves te acaban de dar, Pedro. Sí, pero momento más tarde era el diablo, mijo. Era Satanás. ¿Qué caída más grande, ¿no es cierto? Qué contraste, qué ironía. Primero eres el Mesías, eres el Hijo del Dios viviente, y ahora me está diciendo Satanás, me está diciendo diablo. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso digo, esta es una gran advertencia. Hermanos, si esto solamente me demuestra algo. Usted se puede levantar por la mañana adorando a Dios. Se puede despertar, abrir un ojo. Y si es como yo siempre me pregunto dónde estoy, cómo me llamo, en qué país, qué planeta vivo, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? La primera pregunta que me hago. Y la hora pues se la pregunta Google. Hey Google, what time is it? Y ya Google me dice, entonces yo comienzo a decir qué día es ahora. Y comienzo a pensar, y bueno, alabado sea el nombre del Señor. Señor, bendito tu nombre. Vamos a comenzar un nuevo día. Quiero hacer tu voluntad. Guíame con tu Santo Espíritu. Sí, eso es en la mañana. Pero nos movemos en un mundo, hermano, donde la línea es fina. Cuando la palabra te dice, no te muevas ni a la izquierda ni a la derecha. Camina sobre la senda. Por eso tiene sentido cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino.
No hay otro camino. No te muevas, no te vayas para un lugar ni para el otro, porque si te mueves por acá hay un problema, si te mueves por allá hay un problema. Camina sobre la senda. Y caminamos todos los días y se nos van a presentar tropiezos, se nos van a presentar obstáculos, se nos van a presentar situaciones, circunstancias. ¿Sabes qué? Que nos van a sacar unos de onda y otros nos va a presentar la oportunidad de pecar, la oportunidad de pisotear la sangre de Cristo. Y ahí surge esa pregunta: ¿y entonces en qué quedamos pues? ¿O soy bienaventurado o soy el diablo? ¿Qué soy por amor de Dios? ¿Qué soy? ¿Por qué, dijo el apóstol Pablo, hago lo que no quiero hacer? Eso es lo que hago. Y lo que quiero hacer me cuesta. ¿Qué pasa? Y ese es el mundo en el que vivimos. Esa es la razón precisa por la cual la bendita palabra del Señor nos dice que nosotros vivimos en un mundo con una lucha espiritual. Y que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Se van a presentar situaciones en el día. Mire, en el matrimonio, ¿cuántas parejas se levantaron diciendo: este día vamos a estar en paz, este día vamos a estar tranquilos, este día todo va a ser un amor, vamos a esforzarnos para que las cosas caminen bien, y yo no voy a gritar, y la mujer dice: yo tampoco voy a exigir nada? Y eso están pensando cuando están en la cama. Se levantan y a la vuelta de media hora hay un problema serio. Y aquellas personas que dijeron: Señor, ayúdanos, queremos estar en paz, 2 horas más tarde ni se dirigen la palabra. Y esa hermanita linda que es parte del grupo del coro de adoración, ¿verdad?, le dice al hijo: decirle a tu tata que ya está la comida. Y el esposo de la hermanita, que es diácono de la iglesia, decirle a tu nana que se me quitó el hambre. Y es domingo en la mañana. Y vamos a la iglesia y venimos acá. Ayer me estaba acordando yo de este muchacho que me decía: pastor, yo me voy a una fiesta el sábado en la noche. Y cuando estoy en la fiesta yo digo: ¿y qué estoy haciendo aquí? Si yo soy cristiano, yo no tengo por qué estar aquí, yo no me siento bien. Y luego me vengo para acá el domingo al culto, me dice, y estoy aquí en el culto y digo: ¿y qué estoy haciendo aquí si yo soy un gran pagano? Pastor, dice, estoy bien fregado, ni me siento bien afuera ni me siento bien adentro. Imagínate llegar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Y la única conclusión que podemos llegar, mis queridos y amados hermanos, es que nos movemos en esos dos mundos: en el mundo de la carne, en el mundo de los ojos, en la vanagloria de la vida y también en la voluntad de Dios. Y es una elección todos los días. Todos los días. Santo y diablo. Se lo digo a su apóstol, se lo digo a Pedro. Por eso digo, la segunda etapa de Pedro es el hombre transformado, el hombre empoderado, el hombre que llegó a la puerta de la hermosa, a la puerta del templo, y le dijo al paralítico: mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Empoderado. Ese hombre que el primer sermón y segundo discurso fueron cientos de gente las que vinieron a los pies de Jesucristo. Un hombre distinto, diferente. Sí, pero Jesús le dijo: diablo. Y eso aplica para todos nosotros. Por eso digo, esta es una advertencia. Nuestra salvación, la bendición de Dios, la sabiduría del Señor para caminar conforme a su voluntad, no es un regalo que Dios te da de una sola vez y para siempre. No, Señor. La sabiduría es como el pan diario. Es como el pan de cada día. No puedes pedir sabiduría en un paquete y tenerla contigo y decir: ahora soy sabio el resto de mis días. No, le pasó a Salomón y fue el más sabio hombre que haya existido en el Antiguo Testamento y terminó como el hombre más necio. Entonces, en esta reflexión concluimos en el hecho de que tenemos que caminar en esa línea que es el Señor y no apartarnos ni a un lado ni al otro. Cuando se presenta la oportunidad de poner nuestra mirada en las cosas de arriba o en las cosas de abajo, hay que ponerlas en las cosas de arriba. Fíjate que con esta situación de recogiendo fondos para lo de ProTemplo, hay personas que me han llamado
Y a mí me da pena, pero me dicen: pastor, mire, tengo una situación. ¿Y usted qué haría? Le digo: no me pregunte a mí qué haría, porque yo soy raro, hermano. La verdad es que sí. Pero ¿y usted qué haría? Fíjese que tengo que pagar no sé qué cosa, pero me gustaría ayudar para ProTemplo, pastor. Pero si ayudo para ProTemplo, no voy a pagar esto. Y estoy en esa pena, en esa situación. Y Dios es mi testigo. A nadie le he dicho yo qué tiene que hacer. Pídale a Dios, hermano. No me pida a mí, porque si me pide a mí, yo le voy a decir qué hacer. Pídale a Dios, que Dios lo ilumine. ¿Ok? Pero nosotros en esa línea caminamos todos los días. ¿Y sabe qué nos dice nuestra carne? No des. Y mañana. No des. Y pasado mañana. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y qué tal si te pasa esto? ¿Y qué tal si te pasa lo otro? Entonces, ¿qué haces? Pones la mirada en las cosas ¿de dónde? De aquí abajo. Cuando Dios te está diciendo: Satanás, apártate de mí, porque no pones la mirada en las cosas de arriba. Las tienes aquí abajo. Las tienes aquí abajo. Y le repito esto que he venido diciendo últimamente. Usted que ama a su familia, a su mamá, que ama a su papá, que ama a su abuela, que ama a sus primos, usted que dice que ama a sus amigos, si usted no les ha hablado del evangelio, usted no los ama. Yo conozco personas que se preocupan muchísimo más por la salud corporal, la salud física de sus familiares, que por la eternidad. Ay, a mi mamá, aquí le mando $400. Mamita, ahí te van 600. Mamita, ahí te va 1000, mira, porque no quiero que te falte nada. Y usted le pregunta: ¿y dónde se congrega la señora? Ay, no sé, mi mamá no le gustan esas cosas. Al infierno va esa señora. Y sígale mandando para que se vaya bien sanita, por favor. ¿Qué significa eso? Que está poniendo la mirada en las cosas ¿de dónde? De la tierra. Cuando aquí solamente vamos a pasar 80, 90 años, 70, algunos menos. Y entonces la Biblia nos manda a poner la mirada en las cosas de arriba. Por eso digo, esta es una advertencia para todos nosotros. Desde la mañana, cuando caminamos, a donde vamos, al trabajo, las cosas que vemos, las decisiones que tomamos, los negocios que hacemos, las tentaciones que se nos presentan durante el día, en toda forma, de todos colores, de toda índole, dependiendo de por dónde usted cojea, ¿verdad? Dependiendo de cuál es su debilidad. Si usted es una persona que le gusta la plata, va a llegar a alguien diciéndole: mire, tenemos un negocito aquí, ¿verdad? Firme aquí, vemos cómo hacemos. No, pero es que eso no está bien. No importa, mire. Y usted mira para un lado y mira para el otro y se la echa y dice: vaya pues. Entonces todos los días caminamos en base a eso. Todos los días. Y esta es una advertencia. Ahora, déjame decirle que muchas personas han dicho, pero a mí se me hace que es muy duro lo que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Fíjate que aquí hay una situación interesante, porque en el inglés, en el idioma inglés, no dice la palabra get away from me, ¿verdad? Apártate, aléjate de mí, sino que dice get behind me, Satan. En inglés dice get behind me, o sea, ponte atrás de mí. Y en realidad lo que está queriendo decir el pasaje entre una y otra cosa es, porque en español vemos nosotros que dice quítate, mire usted, de delante, ¿verdad? Quítate de delante. Te quieres poner adelante de mí, Pedro. Si tú quieres hacer las cosas bien, Pedro, y no quieres ser Satanás, ¿sabes dónde tienes que estar? Behind me, atrás de mí. Ponte en el lugar donde están los otros apóstoles. Ponte en el lugar donde están los otros discípulos. ¿Y dónde están ellos? Behind me, atrás de mí, sígueme. Y yo le explico por qué pienso que es así. Pero esto me lleva al quinto punto. Lo que Pedro quería es que Jesús no fuera a la cruz. No, Señor, ¿verdad? Me imagino que lo trajo abrazadito acá. Y ¿cómo es posible? No puedes ir a la cruz. Te van a matar. Te van a matar, y no a eso vino usted. Y no se los acababa de decir, pues.
a sufrir mucho. Sí, pero ya me imagino, haceme caso, yo sé lo que te digo. No vayas a la cruz. No vayas a la cruz. Hermanos, los ateos quieren que se remuevan la cruz de todos lados. Una madre perdió a su hijo en un accidente automovilístico y en la carretera pusieron la cruz, como suele suceder, porque la señora quería recordar a su hijo en esa cruz en la carretera. Pero se levantó el grupo de ateos y dijeron: no, no es posible que haya una cruz, ahí pasamos todos en esa carretera, esa cruz no puede estar ahí porque nosotros somos ateos, nosotros no creemos en Dios. Y terminaron quitando la cruz. En la tragedia, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan eso, de las Torres Gemelas del 9/11 en Estados Unidos. Después de esa desgracia que las torres cayeron, encontraron 2 vigas de 5 metros formando la cruz. Y se hizo un gran espectáculo de eso, y se habló muchísimo acerca de esa cruz que representaba esperanza, esa cruz que hacía que todas aquellas personas, casi 13,000, 2,900 y pico de muertos, que la gente con esa cruz recordara a sus seres queridos. Y estaban hablando incluso de que esa cruz la iban a poner como un altar ahí en esa zona cuando regresaran, cuando ya construyeran otros edificios en el lugar. Y hubo un relajo y la dejaron ahí por un tiempo. Después la movieron para una iglesia muy cercana que la gente iba a reflexionar, a meditar acerca de lo que había pasado. Ahora la fueron a meter a un museo. ¿Por qué? Porque se levantaron los ateos diciendo: nosotros no queremos esa cruz. Ahora dejemos eso. Si usted va a encontrar en Google, ahí en internet, de que hay iglesias evangélicas. Apareció un pastor que había quitado las cruces del templo, las que tenían enfrente, las que tenían aquí atrás, aquí enfrente del púlpito, las que tenían en la parte de arriba del templo, porque había personas, escúcheme esto, hubo personas que pasaron enfrente del templo y decían que era para ellos una ofensa ver una cruz. Y yo digo, qué brutalidad, con perdón de toda la gente. ¿Por qué no le dijeron: hey, si a usted le molesta ver la cruz, váyase por otro lado, mano? ¿Qué le parece? O muévase de aquí, esto es una iglesia. ¿Sabe qué hizo el pastor? Quitó las cruces porque dijo: es que nosotros no queremos ser ofensa para nadie. Déjeme decirle que no hay salvación sin sacrificio. No hay redención sin calvario. No hay cristianismo sin cruz. La cruz representa el inmenso amor de Dios por la humanidad. La cruz no es un simple adorno de iglesia, mis amados hermanos. Ahora, en el mismo pasaje de Mateo 16, donde Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, donde Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Si usted echa un vistazo conmigo en el versículo 24. Entonces, ese mismo pasaje, Jesús le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, aquí están las 3 cosas que el Señor nos pide. Primero, la negación de nosotros mismos. Segundo, tomar la cruz. Y tercero, seguir a Jesucristo. Por eso tiene sentido cuando Jesús en inglés, no es que él lo haya dicho en inglés, sino que en la Biblia en inglés dice: get behind me, ponte atrás de mí, sígueme. ¿Sabe por qué? Porque si sigues a Jesús nunca te vas a equivocar. Pero esto me llama la atención, estas 3 cosas, porque se la está diciendo a Pedro precisamente después de llamarle diablo. No, mira, ¿sabes qué? Si alguno de ustedes quiere seguirme, primer lugar que tiene que hacer es negarse a usted mismo. ¿Y qué significa negarse a uno mismo? Todas aquellas cosas que nosotros queremos hacer de acuerdo a nuestro intelecto,
de acuerdo a nuestro pensamiento. Hay cosas que usted sabe lo que debería de hacer y no las hace porque usted siempre está razonando, ¿no es cierto? No, pero ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? ¿Y qué pasa si no tenemos para aquí? ¿Y qué pasa si no tenemos para allá? ¿Y qué pasa? Razonando, razonando, razonando. Y el Señor dice, niégate a ti mismo. Niégate. Ahora, eso sí, toma la cruz. Y hay que seguirle. Estas tres cosas son vitales, son fundamentales, puntuales en el Evangelio. Es por eso, amados míos, que yo creo que estamos viviendo tiempos de engaño y de confusión. Es por eso, mi querido y amado hermano, que es tan importante que usted entienda esto. Y lo acabamos de estudiar con los estudiantes del seminario, hablando de evangelismo. Hay personas que un día hicieron una profesión de fe y sus vidas no fueron transformadas. Nunca buscaron a Dios, nunca leyeron la iglesia, nunca fueron a una iglesia, nunca sirvieron a Dios, nunca pusieron sus dones al servicio del Señor. Y pasan 10, 15, 20 años y no pasó nada. Y la familia dice, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana eran creyentes por la gracia de Dios, porque hace allá por 1900 no sé cuánto levantó la mano en una iglesia. Este versículo no habla de eso. Este versículo dice que para ser discípulo de Jesús hay que negarse a uno mismo. ¿Y qué significa negarse a uno mismo? A ver, yo le pregunto algo a usted. ¿Quiénes de ustedes se quisieron levantar esta mañana de la cama? Yo no le cuento. Y no solamente hoy domingo, ningún día me quiero levantar. Ninguno. Sueño con el día que pueda dormir. Y como aquella canción mexicana que sabes de qué tengo ganas, de acostarme un viernes y levantarme hasta la siguiente semana. Pero lo hacemos porque hay que hacerlo. Eso es negarse a uno mismo. Ay, yo no sé si voy al gym o voy al culto. Ah, bueno, no me diga. Qué gran decisión la que tiene que. No, mire, eso hay que ponerlo en oración, hombre. Eso, mire, ayunemos y veamos qué nos dice un ángel del cielo. Es negarse a uno mismo. Es negarse, es dejar de hacer lo que a mí se me ronca la gana y hacer lo que Él me pide que haga. Yo no quiero que mueras, Jesús. No me diga. Pues niégate a ti mismo y sígueme. Pues niégate a ti mismo en get behind me, en ponte atrás de mí. Te me quieres poner adelante del plan de Dios, así no son las cosas. En segundo lugar, primero te niegas y después de eso tomas tu cruz. Y la cruz, escúcheme esto, cristiano, es símbolo de sacrificio. Y la Biblia se refiere a un sacrificio de la fe, a un sacrificio en el evangelio. No me venga usted con, ay, la gran cruz que yo he llevado, mire, de venir cargando con este viejo mujeriego. No friegue, hombre, eso es porque usted tomó una mala decisión el día que se fijó en él. Aquí está hablando de sacrificio porque representa, mire hermano, la gente trabaja. Hay personas que trabajan duro y trabajan, como dicen algunos, de sol a sol. Yo conozco hermanitos de esta iglesia que me cuentan que a las 4 de la mañana están levantándose. Trabajan en la construcción, trabajan pesado. Y aún así, hermanos, el fin de semana que hay que servir a Dios están a la orden. Ayer había cantidad de gente, hombres de valor, allá en el terreno, limpiando y ayudando y haciendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el evangelio es sacrificio. Aguantar a la gente es un sacrificio. Servir a Dios es un sacrificio. Viajar de lejos es un sacrificio. Tener listo a sus hijos para venir al culto cuando se puede es un sacrificio. Dar hasta que duele es un sacrificio. Y luego dijo el Señor, sígueme, Pedro. Niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Mis queridos y amados hermanos, repito, este mensaje es una advertencia para todos nosotros. En un momento bienaventurado, en otro momento te estás comportando como el diablo. Y lo hemos visto que pasó con varios personajes en la Biblia. Mis queridos y amados hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros.
Pongámonos la armadura de Dios bien puesta todos los días, todos los días. Y mientras más cerca estemos de Jesús y mientras más willing, ¿verdad? Con más voluntad de poner nuestros pensamientos a los pies de Jesús, nuestra carne a los pies de Jesús. Aquellas cosas que nos aconseja la carne, no hagas esto, no hagas lo otro, o haz esto, o haz lo otro, traerlo a los pies de Cristo Jesús. Esa es la única garantía de poder vivir una vida que agrada a nuestro Señor Jesucristo. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta hora, por esta enseñanza, por esta situación de la cual ninguno de nosotros estamos exentos. Guarda nuestras emociones, Padre Santo, nuestra voluntad, el deseo de agradarte, que nunca perdamos el temor delante de ti, Padre Santo, y ayúdanos con estas contrariedades en nuestro interior, de cómo actuar con el Espíritu de Dios en un momento y cómo permitir que se nos meta el diablo en otro. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque también nos damos cuenta que en ningún momento rechazaste a Pedro. Simplemente le dijiste: tienes que seguirme, Pedro. Tienes que seguirme. Tienes que negarte a ti mismo. En la vida no todas las cosas van a ser como tú quieres. No todas las cosas van a ser como tú prefieres que sean. Niégate, toma la cruz y sígueme. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra bendita y a hacer tu voluntad. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, la invitación es para usted. Dígale al Señor de esta manera: Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste allá en aquella cruz, en aquel Calvario. Y en este día yo abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por este momento, por esta palabra, por este estudio. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, con la ayuda del Señor nos miramos dentro de un rato. Que la paz de Cristo les acompañe. Bendiciones.